Muchos de mis clientes vienen a mí para aprender español por una situación particular. Vienen porque necesitan mejorar su español para su trabajo. Necesitan liderar reuniones, explicar proyectos, generar confianza y desenvolverse profesionalmente en español. Esto es muy distinto a aprender simplemente un idioma. Puedes buscar mejorar tu español para ir al aeropuerto, para viajes, para pedir comida en un restaurante, pero en mi caso y en el nicho en el que yo me muevo, las personas buscan mejorar su español para propósitos profesionales. En este video te voy a mostrar una entrevista que ChatGPT me hizo, muy amablemente, para mostrar quién realmente soy, qué hago y qué puedes ganar tú al trabajar conmigo. Creo que esta entrevista es muy importante porque cuando contratas a alguien, no solo estás pagando horas de aprendizaje, compras experiencia, criterio y una forma de enfrentar los problemas y crisis. Espero que te guste esta entrevista y vamos al video. Te asesoran en español para tu proyecto o tu profesión. ¿Qué servicio vendes, Ricardo? No vendo clases tradicionales de español. Ayudo a profesionales a comunicarse mejor en ambientes reales de trabajo. Trabajo con personas que necesitan usar español en reuniones, liderazgo o interacciones con clientes. Estoy tratando de explicar que cuando enseño el español, lo enseño para que tú ocupes el español como una herramienta y puedas liderar tu equipo de trabajo aquí en Latinoamérica. Venir desde un país que habla solamente el inglés, que es mayormente un país desarrollado y además tiene diferentes normas y diferentes códigos sociales, y pensar que puedes transferir esa información para solamente traducir tu inglés y liderar tu equipo aquí con personas que hablan solamente el español es un error. Las personas que trabajan en Latinoamérica tienen códigos diferentes y las industrias funcionan diferente también. Yo te estoy entrenando para que tomes tu conocimiento, lo transfieras, lo transformes y puedas comunicarte en español liderando tu equipo en español. El idioma es una herramienta, el objetivo es desempeñarse profesionalmente. No enseño español, enseño a trabajar en español. ¿Por qué debería trabajar contigo y no con otro tutor más barato, Ricardo? Porque en mi experiencia no viene solamente de enseñar idiomas. Viene de años liderando proyectos, equipos y trabajando bajo presión. Entiendo el contexto profesional donde mis clientes deben desenvolverse y eso cambia completamente la forma de aprender. Todo esto significa que cuando tú aprendes español conmigo no estás aprendiendo un nuevo lenguaje. Te estás entrenando en un lenguaje que vas a utilizar para poder liderar mejor tu equipo en situaciones distintas a las que tú ya traes o que ya conoces. Aprender y aplicar el español en ambientes laborales es muy diferente a aprender español y comunicarse en un restaurante. Las dificultades que hay en un restaurante son algunas, hay nervios, pero cuando trabajas y necesitas transmitir información, necesitas explicar un proyecto o resolver una crisis, en español es muy diferente. Entonces no es que tengas que pedir un bistec con papas fritas, es que tienes que solucionar un problema de proyecto donde hay dinero involucrado, donde hay tiempos involucrados y donde hay un alcance de un proyecto involucrado. Y donde las personas tienen que creerte para que tú puedas liderar a tu equipo. Los líderes no se ven en un momento de distensión y están todos relajados, los líderes se ven cuando hay crisis. Y esas situaciones son las que enfrentamos en mis clases para que tú puedas desarrollarte mejor en tu español para tu trabajo. La mayoría aprende español para viajar. Mis clientes lo usan para trabajar. ¿Qué hace diferente tu coaching, Ricardo? Mis sesiones están conectadas con situaciones reales. Reuniones, negociaciones, liderazgo, gestión de proyectos y comunicación profesional. No practicamos conversaciones artificiales. Trabajamos sobre desafíos que el cliente enfrenta en su trabajo, en su industria. Así como dije en el punto anterior, comunicar en un restaurante es relativamente simple en comparación de resolver una crisis en un proyecto. En este caso es lo mismo. Viajar es difícil en la medida que tienes un lenguaje corto en el español. Pero cuando estás trabajando en el español necesitas que, además de conocer las palabras que los puedes aprender en una aplicación, además de conocer la estructura gramatical de una oración, necesitas ocupar eso como una herramienta. El coaching que yo te doy ocupa el lenguaje como una herramienta, no como un fin. Y eso es lo que marca la diferencia en mi coaching. Yo quiero que tú resuelvas el problema de trabajar en el español, que puedas entender y cambies el switch de que el español no es una meta, es una forma de que tú ocupes tus herramientas y el español sea una de tus herramientas para resolver problemas y manejar más rápido tu equipo de trabajo o tu proyecto. Tu problema probablemente no es el español. ¿Cuál es el error más común que ves en profesionales que aprenden español? Creer que necesitan más vocabulario. Muchas veces ya tienen suficiente español para comunicarse. Lo que falta es confianza, claridad y práctica en contextos reales. Ahí es donde trabajamos. Los profesionales que están muy automatizados con sus industrias sienten que tener más volumen de español les va a hacer hablar mejor en el español. Me ha pasado muchas veces que llegan
doctores, que llegan ingenieros, que llegan incluso artistas a decirme, Ricardo, si yo aprendo más palabras voy a hablar mejor porque yo tengo la confianza para hacerlo en mi idioma. Sí, pero en situaciones suaves, en situaciones donde no hay presión, recorrer el lenguaje con muchas palabras está bien, te hace bien y tu español se ve saludable. Pero cuando tienes una presión en tu trabajo, cuando tienes que resolver una situación con un cliente, cuando estás negociando o cuando hay una crisis en el proyecto y tienes que quedarte hasta más tarde y tienes que convencer a tus trabajadores para que se queden hasta más tarde, un español con mucho vocabulario no es suficiente. Recuerda, y este es un tip, que cuando tú estás trabajando con un grupo de personas, si tienes una verborrea mayor o si hablas con un vocabulario más amplio, en muchos casos no es útil. Las personas cuando están en una situación de crisis necesitan que las cosas sean directas y sean claras. Y con más vocabulario no lo vas a conseguir. Eso aprendes conmigo.